Vamos, Pato. Vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. La presentación para el que les quiero mostrar es algo bien puntual, específico, relacionado al área de interés y al tema de interés como es la niebla. Y les quiero contar algunos aspectos generales, lo que permite 10 minutos, sobre biodiversidad vegetal del desierto, ahí como el contexto general, luego pasar a los ecosistemas de niebla, no voy a profundizar mucho, ahí ya en presentaciones anteriores explicaron súper bien qué son los ecosistemas de niebla, especialmente Diego contó muy bien la parte más conceptual de los oasis de niebla, y voy a terminar más detalle con algunos aspectos de conservación y protección de este tipo de ecosistemas, porque en el fondo, aquí queremos, como el mensaje final de esta pequeña presentación, es que dejen de mirar el desierto como se ve acá. Esta es una foto de la zona de Baquedano, en la región de Antofagasta, y en que uno puede admirar la biodiversidad del desierto de Atacama. Y en el fondo la invitación siempre, cuando hablo de ecosistemas del desierto, es que no se queden con esta foto, sino que el desierto es mucho, mucho, mucho más que solo esto. Ahí les muestro un primer mapeo de la zona de la región de Copiapó hacia el norte, de lo que entendemos más o menos por desierto de Atacama y muchas discusiones, pero vamos aquí genéricamente a hablar desde como desierto de Atacama, toda la zona al norte del río Copiapó, por ejemplo. Y ahí pueden apreciar algunos transectos y dos formas de espacializar los ecosistemas terrestres, en este caso a través de la vegetación zonal. Primer mapa, las formaciones vegetacionales, que en la zona del desierto de Atacama son 9. Y segundo mapa, los pisos de vegetación, que sería ya la unidad de mayor detalle de vegetación zonal en el área de estudio. Y imagínense, 40 pisos distintos. Cada piso corresponde a una unidad funcional de ecosistema relacionado al relieve, al clima, y que tiene un tipo de vegetación en términos de su fisonomía, de su formación, y además un elenco florístico completamente distinto. Estamos hablando de una zona muy diversa, y entonces la idea es cambiar de esto a esto. Y aquí pueden ver, esta es la realidad del desierto de Atacama, con toda la variabilidad de las formaciones vegetacionales, de las especies presentes. Ahí está un poco dividida la foto entre zona costera interior y zona andina, pero pueden ver toda una diversidad de paisajes desde formaciones boscosas, dominadas por árboles, en las zonas de quebrada o en zonas de salares, como el caso de los tamarugos que pueden ver ahí en la foto. La parte del altiplano que también tiene toda una diversidad propia que es increíble, que varía desde zonas de matorral, dominado por herbáceas, los bosfedales, vegetación nacional, así que es una característica de la zonalidad del clima, toda una diversidad. Pero vamos a hablar hoy día vamos a hablar en detalle de lo que está en ese marco rojo, en esas tres fotos que están ahí, que son como los tres grandes tipos de vegetación que podemos encasillar dentro de lo que son los haces de niebla: los tilanciales, los haces efímeros y los haces de hierba y matorral, que están en ese orden de arriba hacia abajo, en el lado izquierdo. Bueno, como les mencionaba, los ecosistemas de niebla o haces de niebla, ya hubo bastante descripción que hizo Diego, pero en términos más como formales, en términos botánicos, se ha descrito y se ha analizado los ACNL hace más de 100 años y van desde la zona norte del Perú hasta, como les mencionaba, la región de Coquimbo. Y dependiendo del investigador o de la forma de clasificar, tenemos distintas formas de identificar los haces de niebla. Ahí pueden ver un mapa que es un trabajo clásico del profesor Dillon, que uno de los expertos, botánicos expertos en este tipo de ambiente, y que ahí hizo una primera como gran resumen de todas las zonas que se identifican como haces de niebla en Perú y en Chile, pero eso se ha ido cada vez perfeccionando más, se han ido identificando mucho mejor y en mucho más detalle. Y como le decía, en términos, no voy a hablar de la definición,
pero voy a hablar de estos tres grandes tipos. Los haces efímeros, como lo mencionaba, los haces de hierba y arbustos y los tilanciales. Hay un trabajo súper interesante del año 2001 que lo podríamos tomar como una actualización de este primer mapa que mostramos de Dillon del año 2001 de Jason Moore y colaboradores, en que hace ya una definición más formal en función de la vegetación de los haces de niebla. Identifica 103 áreas a lo largo de toda la costa del Perú y de la costa norte de Chile. De esas 103 áreas, bueno, que equivalen a 19.000 kilómetros cuadrados, no es poco, para nada, identifica 72 áreas en el Perú. En el Perú hay muchas más áreas con estas características, el 73%, y 31 áreas en Chile, que involucran 5.000 kilómetros cuadrados, lo que también para nada no es poco. Y corresponde al 27% de las formaciones totales de este ecosistema en, el, en las dos áreas. Y bueno, con esa información de ese trabajo, que es un mapeo a partir de imágenes MODI, uno puede hacer esta distinción entre estos grandes tres tipos de ambientes dentro de los haces de niebla. Así tenemos como los bilanciales, que serían como lo más extraño dentro de esta gran unidad, con 71 kilómetros cuadrados. Esto es solamente ya referido a Chile, a los haces de niebla en Chile. A 71 kilómetros cuadrados. Luego lo hace efímero, que ya es un área mucho mayor sobre los 2.000 kilómetros cuadrados, y lo hace de hierba y arbustos, más de 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí esta es una definición un poco más amplia de lo que uno podría entender como haces de niebla, pero se basa también en la respuesta de la vegetación a pulsos específicos de precipitaciones. Entonces, ahí está la distinción entre los haces efímeros y los haces de hierba y arbustos. Los haces de hierba y arbustos tienen mucho más pulso en fondo, su tiempo de verdor es mucho mayor que el de los haces efímeros que están siempre en relación a 1 o 2 días. Y entonces tenemos mapeado, podemos identificarlo y entonces podemos hacer el cruce con la protección. Aquí una actualización de la protección de los ecosistemas terrestres en Chile. Y como pueden ver, la zona centro y el desierto son siempre nuestras grandes áreas al debe en términos de protección. La gran mayoría del ecosistema sin ningún tipo con menos del 10% de áreas protegidas oficiales del Estado protegiendo el ecosistema. Y específicamente en la zona norte, a excepción del altiplano, está todo el ecosistema muy mal protegido. Y de hecho, de los 10 ecosistemas que hay en Chile con cero protección, las prioridades, 6 se encuentran en el norte. Entonces, el norte la zona norte sería también una prioridad si pensamos en avanzar en la protección de los ecosistemas que no hemos sabido aún proteger. Y yo en el caso ya específico de estos tres tipos de ambientes, los tilanciales con esta nueva actualización quedan en cero. Serían uno de estos 10 ecosistemas de Chile que no tienen ningún tipo de protección. Y con esta definición, porque con la definición que habíamos hecho anteriormente, publicada en el año 2017, el 3% de los tilanciales solamente tenía protección. Pero ahora, ya con esto más detallado, los tilanciales quedan sin protección. Y pasan a ser uno de estos 10 ecosistemas con cero protección en Chile. Y ahí están los porcentajes de distribución en términos regionales de, de la protección de los oasis, del resto de los otros dos oasis, de los de efímeros y de hierba y arbusto, donde la región de Atacama es la que tiene mucho más protección que el resto, es un gradiente en el fondo del norte hacia el sur que va avanzando la protección. Y ahí pues, en esta tabla pueden ver las 12 áreas que en estos momentos están protegiendo ecosistemas de bases de niebla, están en sentido también de norte a sur. La primera es muy relevante, es Punta Gruesa, porque es el primer santuario de la naturaleza que se llama Oasis de Niebla Punta Gruesa, que fue definido este año, y es pequeño, solamente 29 hectáreas, y así pueden ir viendo hacia el sur, que ya hay algunas áreas que cubren mucho más superficie. Esto es solamente que cubran áreas que están dentro de esta definición. Y ahí es súper interesante porque, como ven, varios son santuarios, muy pocos parques o muy pocos reservas y monumentos. Y esto es súper relevante porque tenemos un nuevo escenario del sistema de diversidad y áreas protegidas en que se va a estandarizar todos los distintos instrumentos de protección en Chile y se van a reducir a 3, en el fondo. Los santuarios van a tener, de aquí a un plazo de 5 años, los santuarios van a tener que pasar a ser o parque, o reserva, o monumento. Entonces, esto es súper como aquí hay
cruce de la parte PAN como de política pública de conservación con los ecosistemas, porque como les digo, la gran parte está muy mal protegido esta zona, el 10% para los haces de efímeros y de hierba y arbustos, y los tilanciales con cero. Entonces, y dentro de ese 10%, como vimos anteriormente, son la gran mayoría santuarios. Entonces hay todo como un tema súper como relevante, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer como santuarios? ¿Van a pasar a otra categoría? Y bueno, hay toda una discusión que va a ser, vamos a estar en estos próximos 5 años viendo cómo algunas áreas se caen, algunas áreas se fortalecen en términos de su ingreso, de su manejo, pasando a ser parque nacional, por ejemplo. Entonces, súper clave en este tipo de ecosistemas, estar súper alerta, súper atento, porque la situación de conservación y protección va a cambiar. Esperemos que sea un cambio positivo. Y bueno, y tengan en cuenta que estamos hablando de cuando hace de niebla, estamos hablando del ecosistema menos protegido de Chile. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Pato, por tu presentación muy relevante y en particular el cruce con el nuevo servicio, ¿cierto? Que va a ser un desafío tremendo a nivel país y acá investigación que estamos haciendo es relevante también. Muchas gracias. Vamos a dar el paso al siguiente expositor. ¿Alguna pregunta, perdón, antes? Quienes quieran hacer una consulta, Patricio. Considerando que en Tarapacá no existe con esta categorización mucho más detallada ningún nivel de protección para los tilanciales, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como centro para contribuir a eso? Porque tengo entendido que uno de los objetivos de Camilo es en algún momento en el tiempo poder proteger las áreas que actualmente estamos estudiando. Entonces, ¿dónde nos deberíamos enfocar para contribuir en eso? Gracias. Bueno, esa es la pregunta. Y yo creo que es como a partir de la aprobación del SBAP, del Servicio de Biodiversidad Protegida, que empezó recién este año, pero piensa que se espera más o menos 7 años de implementación. Entonces, esto va a ser un largo periodo de transición. Hay que aprovechar como esta nueva coyuntura para ver los sitios que ya tienen algún tipo de manejo, por ejemplo, pensando en Patache, ver cómo se pueden pasar directamente a la definición de las tres categorías oficiales, que es parque, reserva y monumento. Entonces, eso yo creo que están los antecedentes, está la información, pero, y la gracia es que ahora solamente va a haber un solo mandante en el fondo, el Ministerio de Medio Ambiente. Antes estoy hablando de hace 5 meses, hace muchos años. Antes era muy difícil porque todos tenían competencias sobre la definición, bienes nacionales, CONAF, para qué decir, etcétera. Entonces ahora eso va a estar mucho más simplificado y regulado. Pero ahí entonces es súper clave la información que se tenga del área para poder justificarlas dentro de este nuevo esquema de estos tres niveles, de Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento. Yo, así como a las primeras, yo creo que ya está toda la información pensando en un monumento natural, por ejemplo, para Patache. Pero siempre se puede ser